va a ver. La evangelización tiene que ser eucarística. Hoy vamos a reflexionar en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículos del 1 al 11. Para motivos de nuestra reflexión vamos a tomar los 3 primeros versículos. Dice: viendo la muchedumbre, subió al monte, se sentó y sus discípulos se le acercaron. Y tomando la palabra les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Antes de pasar a nuestra reflexión, vamos a revisar una de las cosas que el Catecismo en el párrafo 1717 nos enseña sobre las bienaventuranzas. Dice que las bienaventuranzas dibujan el rostro de Jesucristo y describen su caridad, expresan la vocación de los fieles asociados a la gloria de su pasión y de su resurrección, iluminan las acciones y las actitudes características de la vida cristiana, son promesas paradójicas que sostienen la esperanza en las tribulaciones, anuncian a los discípulos las bendiciones y las recompensas ya incoadas, quedan inauguradas en la vida de la Virgen María y de todos los santos. En pocas palabras, esto significa que quien vivió a cabalidad integralmente las bienaventuranzas fue el Señor Jesús, y nosotros como cristianos estamos llamados también a vivir las bienaventuranzas como una vocación. Son promesas paradójicas porque sostienen nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra alegría, aún en medio de las tribulaciones de la vida. Tomemos el ejemplo de la Virgen María, que fue la primera bienaventurada llena de gracia, y sin embargo en este mundo atravesó muchas dificultades. Nosotros, para hacer nuestra reflexión, vamos a tomar la catequesis de San Juan Pablo II, que dio sobre las bienaventuranzas durante su visita al Perú en febrero de 1985. Viendo la muchedumbre, subió al monte, se sentó y sus discípulos se le acercaron, y tomando la palabra les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor. Y nosotros podríamos preguntarnos quiénes son los pobres de espíritu o qué características tienen. Pues Juan Pablo II nos da algunas características, algunas pistas que pueden ayudarnos. Dice que los pobres de espíritu son aquellos que están más abiertos a Dios y a las maravillas de Dios. Quiere decir que son las personas que tienen una fe sencilla, que aceptan con sencillez y humildad las promesas y el actuar de Dios en su vida. Son aquellos que no andan cuestionando ni dudando de las cosas de Dios. Preguntémonos, tú y yo, ¿seremos personas de fe sencilla? ¿Seremos pobres de espíritu como quiere el Señor que seamos? Una segunda característica de los pobres de espíritu, según San Juan Pablo, es que son los que viven conscientes de haberlo recibido todo de las manos de Dios como un don gratuito y que valoran cada uno de los bienes recibidos. A ver, nosotros, para ser bienaventurados, para llamarnos pobres de espíritu, tenemos que aprender a dar valor a todo aquello que Dios nos da, desde lo más simple como el aire que podemos respirar, hasta lo más complejo como el hecho de tener una vida espiritual, como el hecho de ser hijos de Dios y haber recibido tantas bendiciones por parte de Dios. Una tercera característica que nos enseña San Juan Pablo II es que los pobres de espíritu son los que están dispuestos a ayudar desinteresadamente y compartir lo que tienen.
Acordémonos de la viuda pobre del Evangelio, quien ofrendó una pobre moneda porque era lo único que ella tenía. Igual nosotros, si queremos ser seguidores de Cristo, tenemos que aprender a compartir lo que tenemos, ya sea mucho o poco, pero compartirlo desinteresadamente como quien da a Dios. Una cuarta característica que nos enseña San Juan Pablo II es que los pobres de espíritu son aquellos que, careciendo de bienes terrenales, saben vivir con dignidad humana los valores de una pobreza espiritual rica de Dios. Es decir, que un pobre de espíritu puede tener necesidades materiales, pero es rico en una vida espiritual, está lleno, tiene una vida plena de Dios. Identifiquémonos, nosotros podemos decir que tenemos estas características. Luego dice que los pobres de espíritu son aquellos que, poseyendo los bienes materiales, viven el desprendimiento interior y la comunicación de bienes con los que sufren necesidad. Esto quiere decir que una persona rica, un millonario, también puede ser un pobre de espíritu, porque a pesar de poseer muchos bienes materiales, no se aferra a ellos, sino que tiene un corazón desprendido, dispuesto a compartir con aquellos que tienen necesidades. Es decir, que a la vocación de las bienaventuranzas todos somos llamados, ricos, pobres, hombres, mujeres, niños, jóvenes, todos, absolutamente todos. El Papa Juan Pablo II también nos enseña que esta bienaventuranza, en cierto modo, es la más completa porque comprende a todas las demás, y que nosotros hemos de proyectarla sobre los pobres reales, es decir, teniendo en cuenta la pobreza material que hay en este mundo y que a veces pasa desapercibida para muchas personas, y teniendo en cuenta todas las clases y formas de pobreza que hay en el mundo, pues en este mundo también hay pobreza espiritual. Hay personas que lo tienen todo y sin embargo no tienen a Dios, y esa es la pobreza espiritual más grande y más triste que el hombre puede sufrir. Y recordemos que la evangelización tiene que ser eucarística, y esta semana vivamos las bienaventuranzas al estilo del Señor Jesús.